Bendiciones. 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 Vamos a dar unos minutitos para que se vayan conectando. Bendiciones, buenas noches a todos. Estoy dando unos minutitos para que se vayan conectando. Bendiciones. Discúlpenme que estoy un poquito atrasada, pero tenía problemas aquí con el internet. En lo que se van conectando, aquí estoy compartiendo. Bendiciones, ayúdenme a compartir. Y gracias por estar aquí conectados en la escuela virtual que hacemos todos los lunes. A ver si me escuchan bien. Háganme un dedito para ver si me escuchan bien. Bendiciones a todos y bienvenidos. Denme unos minutitos que estoy aquí compartiendo porque el internet no me estaba funcionando en la compu. Entonces estoy aquí aprovechando y compartiendo. Bendiciones a todos. Hoy tenemos un tema muy bueno que yo sé que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Cuando tenemos un llamado, como hay persecución en nuestra vida. Y eso es parte, ¿verdad?, de lo que vamos a experimentar y parte de lo que es nuestro camino para lo que es madurar y llegar al conocimiento del Señor. Bendiciones a todos los que se están conectando a esta escuela virtual. Damos gracias a Dios por otro lunes de bendición. Así que mientras ustedes se están conectando, estoy aquí compartiendo para que otros se puedan conectar por otros lugares. A ver, déjenme compartir aquí, que estoy compartiendo para que se me conecten todos. Bendiciones. En unos minutitos ya damos comienzo a lo que vamos a estar hablando en esta noche, que yo sé que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Muchos de nosotros estamos experimentando lo que es la persecución y a veces no entendemos por qué tenemos persecución, qué cosas estamos enfrentando, por qué es lo que sucede, por qué las cosas no me salen como yo pensaba. Y todo esto tiene que ver con la persecución que tenemos porque tenemos un llamado y ese llamado crea una persecución en nosotros. Así que comparta con otras personas. Ya vamos a comenzar. Aquí estoy en mi iPad aprovechando y compartiendo con otros. Cuando hay llamado, habrá oposición. Cuando hay llamado, habrá oposición. Bendiciones a los que se están conectando. Qué bueno. Cuando hay llamado, yo no sé si usted tiene llamado en su vida, yo no sé si usted ha experimentado lo que es la persecución o la oposición, esa es la palabra. Bendiciones, pastora, bendiciones a todos los que se están conectando.
Cuando nosotros estamos experimentando esa oposición por causa de un llamado que tenemos en nuestra vida, obviamente lo vemos bíblicamente, cuántos profetas y cuánta gente tuvieron llamado en sus vidas y cómo tuvieron oposiciones que tuvieron que enfrentar. Y eso es parte de nuestro crecimiento espiritual. No crea que porque usted tiene un llamado, usted no va a enfrentar oposición. La oposición va a venir. La oposición siempre va a venir a la puerta de nuestra vida porque son los obstáculos que vamos a enfrentar para que no podamos llegar a ese propósito que tenemos en Cristo Jesús. La Biblia dice que hay promesas para aquellos que creen y confían en Dios. Ahora, mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu. Escuche bien, porque esto es poderoso. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¡Wow! Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¡Qué tremenda palabra! Porque cuando vemos esto nos damos cuenta realmente de lo que Dios nos está hablando y Dios nos está advirtiendo. O sea, ¿quién no ha conocido si solo el Espíritu de Dios es el que conoce lo que hay para cada uno de nosotros? ¿Quién? O sea, Dios nos ha preparado en el Espíritu. Y usted tiene que entender que todo es revelado en el Espíritu. Por eso es que nosotros debemos vivir una esfera espiritual. ¡Wow! A veces nosotros no nos damos cuenta. Pero cuando vivimos en lo carnal, por eso tenemos tantas oposiciones. Porque la carnalidad no comparte lo espiritual. Cuando hablamos de la carne, hablamos de algo que el Espíritu no aprueba. El Espíritu trabaja por el Espíritu, pero el Espíritu no trabaja por la carne. Por eso debemos de vivir en una esfera espiritual. Cambiar nuestra manera de oír, cambiar nuestra perspectiva de lo que estamos mirando, cambiar nuestra perspectiva de lo que estamos hablando, porque el Espíritu de Dios está en el hombre que vive en el Espíritu. Por eso es que el Espíritu habla al Espíritu. El Espíritu del hombre habla en lo que está en él. Ahora dice la Biblia que nadie conoce las cosas. Nadie las conoce. Nadie las ha escuchado. Nadie las ha visto. Nadie. Estas cosas solo las conoce el Espíritu de Dios. Y en el Espíritu es que Dios confirma nuestro llamado. Escuche bien. En el Espíritu es que Dios confirma nuestro llamado. Y cuando Dios habla nuestra vida es para que activemos ese destino que Él tiene para cada uno de nosotros. Ahora, veamos lo que dice esta palabra en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 31 al 37. Oiga bien, dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir, dice el versículo 32. Y le dijo a David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Oiga bien, lo que está pasando aquí. Todos conocemos la historia de David y de Saúl. Cuando Saúl se entera de la persecución que había sobre Israel, había mucho temor en aquel lugar. En el pueblo estaba arropado del temor. Y al saber que había un gigante que quería derrotar a Israel, pero David sabía que ese gigante quería intimidar y él no lo iba a hacer. O sea, vemos en el mundo espiritual y carnal aquí la batalla que hay. El pueblo estaba intimidado. El pueblo sabía que algo iba a ocurrir. Pero David en el espíritu sabía que podía derrotar cualquier gigante que pudiera venir.
Y hay algo que tú tienes que entender. Nosotros vivimos en el área natural. Nosotros somos carnales y vivimos en lo natural. Pero en el espíritu usted tiene que darse cuenta cuando la oposición viene a tocar la puerta. En el espíritu usted tiene que darse cuenta cuando algo viene a intimidarlo. Y esto fue realmente lo que pasó con la vida de David y de Saúl. En el versículo 33 dijo Saúl a David: no podrás tú ir en contra de aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. O sea, aquí vemos a un Saúl que está preparado, a un Saúl que está protegido, a un Saúl que dice: ¿sabes qué? Yo estoy preparado. Yo desde muchacho he estado metido en una guerra. O sea, yo soy un hombre que tiene capacidad, que tiene experiencia. Oiga bien, Saúl sabía que tenía la experiencia. Saúl sabía que estaba capacitado. Y por eso Saúl se compara con David y le dice a David: ¿sabes qué? Tú eres un muchacho, tú estás empezando apenas, tú no estás preparado para esta guerra. Saúl no creía capaz de que David pudiera derrotar ese gigante. O sea, comparaba la vida del filisteo, que había sido un hombre de guerra desde su juventud, con la vida de David, que era un pastor de ovejas. O sea, vemos aquí la comparación cuando hay oposición. Cuando hay oposición en la vida de nosotros, lo primero que nosotros experimentamos cuando hay un llamado es que la gente nos comienza a comparar. La gente comienza a decirte lo que te falta, lo que tiene aquel, lo que no tiene aquel. Y por eso es que vemos una serie de comparaciones que son las que vienen a ser una plataforma de oposición. ¡Ja! ¿Por qué? Porque si usted mira en esta historia de Saúl y David, Saúl lo que le decía a David era para intimidarlo, era para decirle: ¿sabes qué? Tú no vas a poder. Es para decirle: mira, tú no tienes la preparación que tengo yo. En otras palabras, tú no tienes la experiencia que tengo yo. Yo he sido un hombre de guerra desde mi juventud, pero tú eres un muchachito que llegaste en los otros días. Entonces, dice la Biblia en el versículo 34, que David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando veía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada. Salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Oiga bien lo que le dice David. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Si usted escucha la manera como David se expresa, David está hablando en lo espiritual de lo que ya venía y lo que venía a suceder. Algo que usted tiene que entender es que cuando usted tiene un llamado en el espíritu, Dios te va a revelar lo que va a venir. Dios te va a avisar antes de que venga el enemigo, antes de que aparezca el gigante. Dios te va a preparar para lo que viene. A veces nosotros decimos: wow, pero es que yo estoy enfrentando una lucha, estoy enfrentando una oposición. Claro, porque la estás enfrentando, pero ya había sido preparado para ello. Oh, yo no sé si tú entiendes. David, en medio de aquellos pastoreos, en medio de aquellas ovejas que él estaba pastoreando, ya David se estaba preparando para la oposición que venía de aquel gigante famoso, el filisteo. O sea, que David, antes de enfrentarse a un filisteo, David, dice la Biblia claramente, y escuche bien y léalo en su Biblia, en el versículo 34, David ya se había enfrentado a leones. David se había enfrentado a los osos. David se había enfrentado a los corderos de la manada. David iba tras ellos, los hería, los libraba de su boca y echaba mano y los mataba. O sea, que David no era un hombre que, como Saúl, que estaba preparado en la guerra, pero David estaba en la guerra con animales.
O sea que usted a veces empieza a comparar y usted dice, yo quiero que usted entienda esto bien proféticamente porque yo no sé a quién le estoy hablando. Cuando tú tienes un llamado, a veces tú dices, pero yo no estoy preparado para esto. Ay, óigame esto, cuando Dios lo ha llamado a usted a un ministerio, ya Dios lo ha capacitado. ¿Cómo, pastora? Claro, toda la oposición que tuviste cuando empezaste en el ministerio, cuando la gente comenzaba a hablar de ti, cuando se levantaban contra ti, cuando te criticaban, cuando murmuraban, cuando en vez de aplaudirte decían cosas detrás de ti. Todo esto es el famoso campo de la preparación. O sea que David, pastoreando ovejas, enfrentándose a osos, enfrentándose a manadas. O sea, David ya se estaba preparando para lo que Dios tenía para enfrentar este grandote filisteo. O sea que David le expone a Saúl que él como pastor de ovejas, su trabajo había sido mucho más fuerte y resistente. Que todos los días, mientras él salía al campo, estaba enfrentando algo nuevo. Algo venía contra él, algo sucedía contra él. Y así es cuando usted tiene un llamado. Cuando usted tiene un llamado, usted no se da cuenta, pero por donde quiera vienen los ataques. A veces vienen por el liderazgo, a veces vienen por tu propia familia, a veces vienen por tu esposo, vienen por tu esposa, vienen por tus hijos, lo menos que tú te esperas, pero el ataque va a llegar. Porque el ataque viene, pero viene para posicionarse y para sacarte del lugar donde tú estás. A veces no nos damos cuenta. Pero todas estas cosas son las que nos están capacitando. Dice el versículo 37, añadió David y dijo, Dios me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también le librará de la mano de este filisteo. O sea, David estaba muy parado, David estaba muy certero en su posición. Y esto es importante, porque cuando tú tienes un llamado, tú tienes que estar seguro donde tú estás parado. Cuando tú tienes un llamado, usted tiene que estar dispuesto a que las piedras van a llegar. Cuando usted tiene un llamado, usted tiene que estar dispuesto a que la gente hable de usted y que lo critique. Cuando usted tiene un llamado, usted tiene que estar capacitado para lo que viene. Y dijo Saúl a David, ve que Dios estará contigo. O sea, aquí había un contraste de dominios, de gobiernos que se estaban enfrentando entre sí. La posición de David estaba muy segura. Óigame bien, la posición de David estaba muy certera. Él sabía a quién le servía. ¡Wow! Y sabía que si Dios había estado en los momentos más fuertes de su vida, lo volvería a hacer. Si Dios había estado con él en medio de los leones, si Dios había estado con él cuando enfrentaba a los osos, si Dios había estado con él cuando enfrentaba a las manadas, o sea, Dios iba también a estar con él. David estaba seguro. David era un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de tener sus debilidades, él estaba seguro en la posición que él tenía. Por eso es que usted tiene que entender en este tiempo que cuando usted tiene una posición, usted camina en medio de esa posición. Ese llamado, eso que Dios ha hablado sobre su vida. Así tenemos que hacer nosotros. Tenemos que confiar en lo que el Padre ha hablado en nuestras vidas. Tenemos que confiar en que el Padre ha confirmado a través de los profetas lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Pero si Él te llamó al ministerio, Él te va a capacitar. ¿Cuántos dicen amén? Él te va a capacitar. O sea, que no es una cosa de decir, bueno, si Dios me llamó a este rollo, ¿cómo vamos a salir de este rollo? No, es que Dios nos capacita. A veces no entendemos cómo nos va a capacitar, pero te cuento algo. A veces con tu misma familia, Dios te está capacitando para el llamado que Él tiene para ti. A lo mejor tú dices, pero es que esto está fuerte, esto está pesado. Claro, esas son las áreas que Dios pesa, porque esas áreas que Dios pesa son las que nos van a fortalecer para las cosas que vienen. Dice la Biblia en el versículo 38, y Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Oiga bien esto, Saúl vistió a David. Hay personas que van a venir a tu vida para vestirte. Wow, wow. Oiga esto, porque esto es profético. Hay personas que van a venir a tu vida para vestirte, para capacitarte,
Pero hay gente que va a aparecer para que tú hagas lo mismo que ellos hicieron. Ahora, aquí el secreto está, es que lo que ellos hicieron no es lo mismo que tú hiciste. Como a ellos les funcionó, a ti no te va a funcionar. Porque todos nosotros somos diferentes. Ahora, lo que tiene otro no te va a funcionar a ti. A veces yo no sé si usted entiende, pero mire, le voy a dar un ejemplo sencillito, que lo he hecho con mis hijos espirituales. Yo no sé si usted le ha pasado, cuando usted coge un perfume y usted se lo pone, ¿verdad? Y usted pasa por al lado de una persona y usted dice, oye, qué rico huele. Es un olor sabroso, huele a flores, huele a algo, a madera, no sé, huele a algo rico. Y cuando usted escucha o siente ese olor o esa fragancia, usted dice, ay, yo quiero comprarme ese perfume. Pero resulta que cuando usted se lo compra y usted se lo pone, no huele igual o no tiene el mismo olor que tenía aquella persona. ¿Qué significa eso? Que la sangre o el humor de la persona o el carácter de la persona no es igual que el tuyo. Por lo tanto, el aroma del perfume no se alinea o no se afilia de la misma manera y no es el mismo olor que sale. Así pasa con nosotros. Hay gente que nos está preparando. Hay profetas, tu cobertura, tu apóstol, tu pastor, tu mentor, tu líder, está preparando una vestimenta. Cuando tú tienes ganas de tirar la toalla, que viene alguien y te dice, puede ser tu mentor, tu pastor, tu apóstol, quien sea, y te dice, no tires la toalla, permanece firme, que lo que Dios comenzó contigo, Dios lo va a terminar. Esas son las personas que te están vistiendo en el mundo espiritual. Esas son las personas que te están preparando. Aquellas personas que ya han pasado miles de problemas y están allá arriba en posiciones fuertes y equipadas, es porque son personas que están preparadas para lo que Dios va a hacer. Y te están preparando, aunque no te des cuenta. Esas palabras que te están diciendo de apoyo, esas palabras que te están dando de consejo, esas palabras que te están soltando, usted las tiene que abrazar, porque esa persona lo que está haciendo es que te está vistiendo en tu llamado. ¡Ja! Te está preparando en tu llamado. Y aquí vemos a un Saúl que le pone un casco a David. ¡Ah! Saúl trata de ponerle la vestimenta a David, el cual no cabía en la vida de David. ¿Por qué? Ya Dios había preparado a David pastoreando las ovejas, enfrentando el oso, enfrentando la manada. Y dice la Biblia en el versículo 39 que David se ciñó con su espada y sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. O sea, Saúl viene con todo su mejor corazón de darle unas vestimentas a David, pero no eran las vestimentas de él. Y así vamos a encontrar en medio del llamado. Hay gente que te quiere imponer cosas que ellos tienen, pero no son las que van contigo. ¡Wow! Wow. Hay gente que te quiere poner una vestimenta que no cabe contigo. Solo un padre espiritual, solo una madre espiritual sabe lo que tú eres capaz de hacer y sabe lo que Dios ha hablado para que tú seas. Pero no otra persona, cualquiera que se acerque, puede ponerte algo que realmente no te pertenece. Es como ponerte una ropa que tú nunca te has puesto. Y esto fue lo que le pasó a David. Saúl le pone el casco, le pone la ropa, pero David cuando empieza a caminar dice, ¿qué va? Esto no va conmigo. Este no soy yo. Es como hacer algo plasticado, es como tener algo que no me pertenece. Cuando nosotros tenemos un llamado, hay una unción, hay una delegación, hay una gracia sobre ti. Todos podemos predicar la palabra, pero no todos predicamos iguales. No todos tenemos esa gracia. Hay gente que predica como enojado, hay gente que predica contento, alegre, sonríe, se hace su chiste, o hay gente que le gusta hacer las cosas como corporal para que usted vea y usted pueda ver
la diferencia, pero hay otros que no son de la misma manera. Simplemente leen un texto, lo hablan y amén. Entonces cada quien tiene su gracia. Cada quien tiene su manera de trabajar. Cada quien tiene sus secretos. Y esto fue precisamente lo que pasa con David. O sea, David no quería un ropaje que no le pertenecía. David, aunque Saúl le ofreció un ropaje que yo estoy segura que siendo un hombre de guerra hubiera sido un ropaje muy caro, muy bueno, muy famoso. Pero ese no era el ropaje que tenía que tener David. Él no creía que podía derrotar un gigante con un ropaje que no era de él. Y aquí voy con otra cosa, un código de reino. Tú no podrás nunca derrotar un gigante con algo que no te pertenece a ti. Nunca podrás derrotar un gigante con un ropaje que no es tuyo. Yo no sé a quién le estoy hablando. Usted nunca podrá derrotar un gigante con un ropaje que no te pertenece. Para tú poder derrotar los gigantes y los oponentes que vienen a tu vida, usted tiene que tener su propio ropaje. ¿Qué me está explicando, pastora? Usted tiene que aprender a orar. Usted tiene que aprender a ayunar, a interceder. Usted tiene que aprender a ser una persona de guerra. O sea, fortalecerte, buscar. La Biblia dice que el que busca, halla. El que toca, se os abrirá. Quiere decir que cada uno de nosotros nos preparamos para lo que vamos a enfrentar. Jesús se preparó para enfrentar en el desierto al enemigo. Eso significa que el tiempo que Jesús estuvo en el desierto, Jesús ya estaba preparado para lo que venía en aquel desierto. Si Jesús no hubiera estado preparado, él nunca hubiera derrotado a Satanás. Pero en el tiempo de su ministerio, enfrentando a la gente, enfrentando lo que sucedía, Jesús pudo prepararse para que cuando viniera Satanás con sus mentiras a ofrecer y a pedir, entonces Jesús pudiera tener aquella palabra certera y aquella respuesta certera para él encaminarse en lo que Dios le había hablado. Entonces nunca puedes derrotar lo que tú no conoces. Tú vas a derrotar lo que tú conoces. Dice la Biblia en el versículo 40, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. O sea, ¿qué pasa aquí con David? Saúl le da un ropaje, pero él no encajaba en ese ropaje. Y David dijo, espérate, yo tengo mi propio ropaje. A mí Dios me ha preparado en el campo con los osos y las ovejas. Dios me ha preparado. Entonces yo voy a usar lo que yo uso cuando yo voy al campo con las ovejas. Oiga esto, Saúl dijo, si lo vas a hacer, ponte mi armadura. Pero David dijo, lo que yo tengo es suficiente para derrotar ese gigante. Escuche bien esto. Alguien te dice, ponte lo que yo te digo, haz lo que yo te digo para que puedas derrotar. Pero aquí viene un David que dice, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Ya Dios me ha dado las estrategias para poder derrotar. Así que lo que tú tienes es suficiente para derrotar a tu enemigo. Vamos, reciba esta palabra. Lo que tú tienes es suficiente para derrotar al enemigo. Yo no tengo que buscar nada de nadie. Lo que tiene aquella pastora, lo que tiene aquel pastor, lo que tiene cada uno es suficiente para derrotar cualquier enemigo. Yo no tengo que buscar lo que otro tiene para poderlo derrotar. Nunca vencerás al diablo en tu vida si estás compitiendo con otros. Cada quien tiene lo suyo, escúcheme bien, cada quien tiene su unción, cada quien tiene su gracia. Por eso es que experimentamos la persecución, por eso experimentamos la gente que envidia, los que se levantan contra nosotros, porque es precisamente por eso. Porque somos personas claras, somos personas nativas, somos personas que somos, mire, así transparente. No importa lo que tú puedas hacer. Es lo que Dios te capacitó para hacer.
Dios te mostrará lo que tú tienes que hacer. Dios te mostrará todas las estrategias para capacitarte en el ministerio. Cuando tú copias a otros, tú no eres único, no eres legítimo. Tú tienes que aprender a capacitarte tú, a leer la palabra tú, a escribir tus propios mensajes. O sea, deja que sea el Espíritu de Dios dándote lo que tú necesitas escuchar para que seas legítimo. La inseguridad busca a otros para sentirse seguro. Y eso lo vamos a ver siempre en el ministerio. Cuando estamos inseguros siempre buscamos a alguien como que nos abrace, como que alguien que nos diga, lo puedes hacer. Por eso es que tienes que aprender un código del reino. No copies a otros, porque Dios no te aprobará. Aprende a ser legítima, aprende a ser legítimo, aprende a ser tú. O sea, no tienes que copiar a otros. Aprende a ser tú mismo para que puedas lograr las cosas que Dios te ha llamado. Dice la Biblia que entonces en el versículo 45, David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Oiga David, yo te venceré y te cortaré la cabeza y la daré por cuerpos a los filisteos. Oiga bien, David tenía convicción. David estaba preparado. Yo te venceré. Yo te venceré. Y oiga lo que le dice en el versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Dios no salva con espada, con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él las ha entregado en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó para echar a andar, para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Porque está la gente de llamado. La gente de llamado siempre está a prisa. Siempre estamos atentos. Siempre estamos en alerta. Siempre, porque dice la Biblia, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Siempre hay que estar apresurado. Y dice la Biblia que él se dio prisa. Corrió la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra, oiga bien, una piedra, y la tiró con la honda. O sea, que lo que hizo David en ese campo fue lo mismo que David estaba haciendo cuando estaba cuidando las ovejas. Fue lo mismo que David estaba haciendo cuando estaba cuidando las ovejas y se encontraba con los leones y los osos. Dice la Biblia que cogió la piedra, la tiró en la honda e hirió al filisteo en la frente. Y dice que quedó clavada en la frente y cayó su rostro sobre la tierra. Versículo 50 dice, y así venció David al filisteo con una honda de piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Escuche bien, sin tener David espada en su mano. Aprenda algo. Hay veces que Dios te va a dar las estrategias para que tú derrotes a tus enemigos y no necesitas una espada en tu mano. No necesitas una espada en tu mano. A veces Dios te da las estrategias para que tú en secreto estés orando. Mire, las batallas más grandes que se libran no son con las que nosotros hablamos y peleamos y oramos, son con las que intercedemos en el Espíritu, orando delante de la presencia de Dios. David fue equipado en aquel lugar donde él estaba enfrentando los osos, cuidando las ovejitas, allá todo apestoso, lleno de tierra, preparando las ondas para tirar las piedras. Ese fue el campo de preparación para que David pudiera enfrentar un filisteo. Saúl tenía espada, Saúl estaba preparado, Saúl era un hombre que estaba en la guerra, Saúl sabía lo que se iba a enfrentar. David, no sabiendo a lo que se iba a enfrentar, ya le estaba siendo capacitado. Por eso tú tienes que entender algo. David no necesitó una espada en su mano para derrotar a ese filisteo. No son tus fuerzas, no son tus armas, es lo que tú tienes adentro de ti que vas a derrotar a los gigantes. ¡Wow! ¿Qué fortaleza tienes? ¿Qué convicción tienes dentro de ti? Que tú puedes derrotar a esos enemigos que vienen. ¿Qué es lo que tú portas dentro de ti? ¿Cuánto oras? ¿Cuánto alabas?
¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicas a oír las cosas que te tienen que interesar para estar fortalecido y preparado? A veces no le das tanta importancia a la oración y la intimidad. Y por eso cuando viene la oposición, entonces ahí es que caes destruido. Pero por eso es que tenemos que aprender como guerreros, porque esta escuela es para levantar guerreros. No es tu lucha, no es tu guerra, es la de Dios. Y si Dios está con nosotros, Él nos va a capacitar. Cada oposición, cada problema que tú has enfrentado, escúcheme bien porque esto es profético, cada situación que has botado lágrimas por tus ojos y has enfrentado son las que Dios ha preparado para que tú ahora estés preparada o preparado para enfrentar una oposición. Cuando tus enemigos vean que tú derrotaste a todo gigante y van a huir de la presencia tuya, tú los vas a vencer. No es porque se salieron del medio, sino porque tú hiciste algo que realmente tú necesitabas hacer, y era usar lo que tenías adentro. Jesús, cuando estuvo en el desierto enfrentando a Satanás, Jesús no le dijo al Padre: espérate, déjame ir allá con mi mamá, o déjame ir al templo a orar para yo estar preparado. No, Jesús no tuvo que ir a prepararse, ya Jesús estaba preparado. Porque para tú derrotar a un enemigo, tú tienes que conocerlo. Jesús no podía derrotar a Satanás si no lo conocía. Entonces, cuando hay llamado, sí va a haber oposición. Y es necesaria la oposición. Escúcheme bien, es necesaria la oposición. Porque si tú no tienes oposición, cuando tú tienes un llamado, ¿cómo te vas a dar cuenta si estás preparado para lo que vas a enfrentar? Ay, 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 ay. ¿Cómo te vas a dar cuenta para lo que vas a enfrentar? Si yo no conozco mis enemigos, ¿cómo yo me voy a dar cuenta de lo que yo voy a enfrentar? Por eso es que cuando tú tienes un llamado y tú estás en medio de una oposición, ahí es donde tú tienes que ser lista y listo y decir: ¿sabes qué? Dios me está preparando para algo poderoso. Cuando usted ve que hay ataques múltiples, como los otros días yo le contaba a mi iglesia, yo le decía: cuando usted ve ataques múltiples, es como un momento que usted, como un guerrero, se tiene que detener y usted tiene que decir: espérate, que hay algo que está pasando. Hay algo que está sucediendo. Si mi hijo está siendo atacado, si mi otro hijo está siendo atacado, si mi padre está siendo atacado, si mi madre está siendo atacada, si hay un montón de gente que yo amo que está siendo atacado, es porque algo está pasando. Pero Dios me está capacitando. Hay algo que está pasando, pero Dios me está capacitando. Y ahí es donde tú tienes que entender que cuando hay un llamado en tu vida, yo no sé si tienes llamado evangelístico, profético, maestra, pastor, no sé por qué calle estás caminando, una intercesora, una adoradora, una danzora, cualquier llamado que tengas, va a venir la oposición. La oposición no viene para sacarte. La oposición viene para fundamentarte, para posicionarte, para que estés fuerte, para que estés firme y para que te enfoques. Si David hubiera escuchado a Saúl, David se hubiera puesto la ropa de Saúl y tal vez la historia del gigante no hubiera sido igual. Porque tal vez el gigante iba a derrotar a David en vez de David haber derrotado al gigante. Pero lo que David tenía dentro, oh wow, lo que David tenía dentro era suficiente para derrotar a ese gigante. Y si usted empieza a mirar en lo natural, usted dice: pero ¿cómo puede haber sido tan posible que David, con una sola piedra que le cayó en la frente, aquel gigante, lo tumbó y fue destruido? ¿Sabe por qué? Porque las estrategias las da Dios. Y cuando nosotros estamos caminando en las manos del Señor, es el Señor el que pelea por nosotros. Es el Señor el que hace todo por nosotros. Por eso es importante que usted entienda hoy que cuando hay un llamado, hay oposición. Pero aunque haya oposición, el Señor está con nosotros. El Señor nos librará. El Señor nos cuidará. El Señor renovará nuestras fuerzas porque vamos a vencer. David sabía reconocer autoridad. Aunque Saúl lo perseguía para matarlo, él no quiso hacerle nada a Saúl, porque él sabía que Saúl era su siervo.
Entonces algo que sabía David era reconocer autoridad. Y algo que usted tiene que entender en este tiempo es que usted tiene que reconocer autoridad. ¿Quién es su apóstol? ¿Quién es su pastor? ¿Quién es su pastora? Cuando usted se va por arriba de la autoridad que Dios ha puesto en su vida, usted va en derrota. Porque todos nos tenemos que someter a alguien. Todos tenemos que estar bajo un manto. Todos tenemos que estar sujetos a alguien. Alguien te tiene que corregir. Alguien te tiene que decir, estás bien, estás mal, estás haciendo eso, estás haciendo... Pero si nadie te está corrigiendo, si nadie te está diciendo lo que tú realmente estás haciendo bien o mal, entonces estás individual. Y un espíritu individualismo es el que te lleva a una derrota. Entonces tenemos que aprender que detrás del llamado hay una persecución. Y habrá persecución, pero en Cristo los vamos a derrotar. Algo que nos enseña David es que no es con tus fuerzas, es con las fuerzas de Dios, porque Dios nos prepara, Dios nos capacita para lo que Él va a hacer en nuestras vidas. No importa qué llamado tú tengas en tu vida, no importa en qué estás trabajando, a lo mejor estás conectado conmigo ahora y a lo mejor tú dices, bueno, yo no tengo llamado, pero soy jefa de una compañía, soy jefa de una empresa, soy jefe o portador de alguna empresa, o sea, eres una persona en una posición y porque estás en una posición de autoridad y de gobierno, tienes oposición. Pero aunque tengas la oposición, Dios te está preparando para algo poderoso. Quiere decir que todos esos eventos que están viniendo a tu vida y te están atacando son los eventos que te están preparando para lo que Dios va a hacer en tu vida. Así que yo hoy voy a orar por tu vida para que sea el Señor fortaleciéndote. Y que mientras más oposición venga y más problema venga, usted va a estar capacitado y usted va a estar preparado y enfocado para lo que Dios va a hacer en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, ahora vengo declarando que el Espíritu de Dios está sobre nosotros, que tú nos capacitas, que tú nos guardas, que tú nos equipas, que tú nos llevas a otro nivel y que eres tu Dios capacitándonos, fortaleciéndonos y dándonos la sabiduría que necesitamos, Señor, para que así como David pudo vencer al gigante, nosotros podamos vencer todos los gigantes de nuestra vida, pero que ningún gigante, ninguna oposición nos saque del lugar donde tú nos has puesto, Señor, sino que nos mantengamos firmes y reconozcamos que tú eres el Dios, que tú eres fiel y que si tenemos a ti, tenemos todo lo que necesitamos. Porque en ti tenemos la victoria y sabemos que en ti, Señor, podemos llevar toda la gloria y toda la honra, porque tú me capacitas para la batalla. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús, y la iglesia de Dios dice, amén, amén y amén. Yo sé, amado, que esto es un tema muy profundo, pero bueno, tomaremos otro día para hacer una segunda parte de esta enseñanza. Yo espero que esta enseñanza te sea de bendición. Ayúdame a compartir. Si no te has inscrito a mi canal, aquí abajo está el link, Apóstol Liz Méndez. E inscríbete en mi canal de YouTube, ahí vas a encontrar todo lo que necesitas. También puedes ir a mi web, donde vas a encontrar enseñanzas, donde vas a tener reflexiones, vas a tener una tienda virtual, vas a tener peticiones de oración. Si necesitas oración, me puedes escribir por mi web, apostollizmendez.com, y de esta manera vamos a estar todos conectados, extendiendo el reino de Dios sobre la tierra y sobre todas las cosas, dándole la gloria y la honra al que vive y reina dentro de nuestros corazones. Así que te bendigo en este día, te envío un abrazo virtual. Las mujeres el viernes a las 7 de la noche, Mujeres en Pie de Guerra, que vamos a estar dando una enseñanza para las mujeres. Recuerden que estamos haciendo discipulado para mujeres todos los viernes a las 7 de la noche. Así que no se lo pierda. Por favor, entre a mi web, apostollizmendez.com, y envíeme su petición para que nosotros podamos estar orando. Yo junto a mis intercesores los martes estamos orando y hemos visto milagros sobrenaturales. Y sé que el Señor va a hacer cosas grandes. Así que si estás enfrentando la oposición, te tengo buenas noticias. Prepárate, porque Dios te lleva a un nivel de gloria y vas a ser promovido a lo que Dios te ha llamado. Así que te bendigo en esta noche. Gracias por estar conectados y nos vemos la próxima semana en otro tema, en esta escuela virtual, levantando guerreros para este tiempo. Buenas noches y bendiciones.